Hola, en este video nosotros vamos a poder aprender lo que es la configuración electrónica. Bueno, la configuración electrónica me indica la distribución de los electrones en los distintos orbitales dentro de un átomo. Recordarles, cierto, que el átomo está formado por protones y neutrones que se encuentran en este núcleo y rodeando este núcleo se encuentran los orbitales y ahí encontramos los electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica me indica la distribución dentro de estos orbitales que tienen los electrones. Para poder hacer la configuración electrónica, nosotros tenemos que tener en cuenta, como dice el nombre, configuración electrónica, tenemos que tener en cuenta la cantidad de electrones que tiene un átomo. Por lo tanto, cuando un átomo es neutro, o sea, quiere decir que la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma, cuando un átomo es neutro, nosotros debemos fijarnos en el número de electrones. Por lo tanto, sería el número atómico. El número atómico o el número que nosotros encontramos en la tabla periódica, que se abrevia con la letra Z, me indica la cantidad de protones. Pero si es un átomo neutro también me indica la cantidad de electrones. Por lo tanto, para nosotros poder hacer la configuración electrónica, nos debemos fijar en lo que es el número atómico. A partir de ese número nosotros podemos hacer la configuración electrónica de un cierto elemento. Para poder comenzar con la configuración electrónica debemos conocer primero tres principios. El primer principio es el principio de exclusión de Pauli. Este principio de exclusión de Pauli me dice que dentro de un átomo no pueden haber, si nosotros comparamos con otro átomo, no pueden haber cuatro números cuánticos iguales. Siempre deben haber una diferencia. Lo mismo que, por ejemplo, nosotros con las cédulas de identidad, nuestro root no es igual a otro. Puede que coincida, cierto, en algunos números, pero nunca va a haber otra persona con nuestra misma cédula de identidad. Acá ocurre lo mismo. Lo que dice el principio de exclusión de Pauli es que no pueden haber dos átomos que tengan los cuatro números cuánticos iguales. Por ejemplo, yo voy a tener un elemento X y voy a tener un elemento Y. Puede que el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, para ambos átomos sea el mismo. Por ejemplo, 2. Puede ser que el número cuántico secundario para ambos átomos también sea el mismo, que puede ser 1. También puede ser que el número cuántico magnético, que es el número cuántico terciario, también sea el mismo, que puede ser de -1. Pero me dice que este principio de exclusión de Pauli no pueden haber dos átomos con los mismos cuatro números cuánticos. Por lo tanto, aquí en este caso, el último número cuántico sería el que cambia, que podría ser que el elemento X, su último número cuántico, que sería el spin, sería +1/2, y el número cuántico para el elemento Y, ¿cierto?, sería -1/2. Por lo tanto, el principio de exclusión de Pauli me dice que no pueden haber dos átomos que tengan los mismos cuatro números cuánticos iguales. El segundo principio o la segunda regla es la regla de máxima multiplicidad o regla de Hund. Esta regla me indica que cuando yo tengo un átomo que posee tres orbitales, ¿cierto? O sea, tiene subniveles y estos subniveles tienen orbitales que tienen la misma energía, la distribución de los electrones va a ser siempre desde el menor de energía al de mayor energía. Por ejemplo, yo voy a tener un subnivel, el subnivel P. El subnivel P tiene tres orbitales, que sería el subnivel, orbital -1, 0, +1. Donde la distribución de estos electrones que yo voy a tener, ¿cierto?, dentro de estos orbitales va a ir siempre desde izquierda a derecha. Cuando yo completo los electrones con el mismo spin en los tres orbitales, yo me devuelvo y comienzo a completar con los electrones con distinto spin, pero devolviéndome desde el -1 al +1. Por ejemplo, si yo tengo un elemento que posee 5 electrones, estos electrones van a ir siendo llenados a partir de esta regla de Hund desde el nivel -1, desde el orbital -1 al orbital +1. Entonces sería, tengo un electrón, 2 electrón, 3 electrón, termino, ¿cierto?, completando los mismos orbitales que tienen la misma energía y me devuelvo con el spin negativo que sería 4, 5.
Por lo tanto, aquí queda mi último electrón. ¿Qué me dice la regla de Hund? Me dice que voy a ir llenando mis orbitales a partir del de menor energía al mayor energía. Y el tercer principio es el principio de mínima energía o el principio de Aufbau. Este me indica que los electrones deben ocupar los orbitales en orden creciente de energía, ya que el estado de mínima energía es el más estable. Y los niveles de mayor energía solo deben ser ocupados cuando la cantidad máxima de orbitales de mayor energía ha sido completada. En este caso, para poder completar los niveles de energía, nosotros debemos apoyarnos sobre la regla de las diagonales. Y esta regla de las diagonales se hace con este esquema. Nosotros vamos a encontrar la distribución de nuestros electrones a partir de esta regla de las diagonales. ¿Cómo se va a ir llenando? Esta regla de las diagonales va a ser desde el de menor energía al de mayor energía. Por lo tanto, la regla de las diagonales, donde primero ingresarían los electrones, sería en el 1s. Luego se toma sería 2s. Y así comenzamos a hacer lo que son las reglas de las diagonales. Esta regla de las diagonales me indica cómo van a ir ingresando estos electrones y completando los de mayor a menor energía. Desde menor a mayor energía. Ahora, si nuestro diagrama de las diagonales nosotros lo queremos ordenar horizontalmente para poder facilitar la realización de la configuración electrónica, quedaría algo así. Entonces, si nosotros vamos siguiendo las flechas de las diagonales, quedaría 1s, después vendría 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Entonces, si nosotros vemos, ¿cierto?, nuestro diagrama de las diagonales, para facilitar la realización de la configuración electrónica, nosotros lo ordenamos en forma horizontal. Ahora, para poder hacer la configuración electrónica a este diagrama de las diagonales, le falta la cantidad de electrones. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que recordar que por orbital, como máximo, podíamos tener 2 electrones. Por lo tanto, si nosotros hacemos un resumen, en el subnivel S nosotros podíamos encontrar un orbital. Por lo tanto, como máximo aquí podían haber 2 electrones. En el subnivel P, como máximo, podían haber 3 orbitales. Y como máximo podían entonces haber 6 electrones, 2 en cada orbital. En el subnivel D habían 5 orbitales y como máximo podían haber 10 electrones. Y en el subnivel F habían 7 orbitales y como máximo podían haber 14 electrones. Recordarles que por cada orbital, 2 electrones como máximo. Por lo tanto, para nosotros poder hacer la configuración electrónica, a este diagrama de las diagonales le falta la cantidad de electrones, que la vamos a agregar ahora. Entonces, si en el subnivel S solamente podían haber 2 electrones, se le agrega un 2 arriba. S2, en el subnivel P solamente pueden haber 6 electrones como máximo. Por lo tanto, le agrego un 6. En S ya sé que hay 2, en P hay 6, 2. En D, como máximo, pueden haber 10 electrones. 10, 6, 2, 10, 6, 2. En F pueden haber como máximo 14 electrones. 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6 y 2. Ahora, ya nosotros agregándole la cantidad de electrones a este diagrama de las diagonales, podemos hacer lo que es la configuración electrónica. Entonces, después de poder haber visto estos 3 principios para poder llegar a lo que es la configuración electrónica, llegando al diagrama de las diagonales, que quedaría algo así, vamos a hacer ejemplos. Por lo tanto, vamos a empezar con un elemento más pequeño, que sería el litio. El litio tiene número atómico 3. Por lo tanto, nosotros sabemos que para poder hacer la configuración electrónica, nosotros debemos fijarnos en el número atómico. El número másico en este caso no importa mucho, porque nosotros debemos fijarnos solamente en la cantidad de electrones que tiene este litio. Por lo tanto,
nosotros ya sabemos que este litio tiene 3 electrones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Los números que están en rojo acá arriba me indican la cantidad de electrones. Por lo tanto, en el subnivel S hay 2 electrones. Por lo tanto, mi configuración electrónica para el litio partiría con 1s2. Pero aquí solamente tengo 2 electrones, por lo tanto me falta 1. Continúo con el siguiente, sería 2s. Pero el 2s me dice que es 2s2. Por lo tanto, si yo acá el 2 le coloco acá un 2, me pasaría de 2 a 2, me pasaría a 4 electrones. Por lo tanto, me pasarían 1. Por lo tanto, aquí solamente agrego un electrón. Entonces, la configuración electrónica para el litio me quedaría 1s2, 2s1. Y ahí tengo lo que es la configuración del litio. 2 más 1 me da 3 electrones, que serían los 3 electrones que tiene el litio. Ejemplo número 2. Nosotros tenemos el oxígeno, que el oxígeno tiene número atómico 8. Por lo tanto, este oxígeno tiene 8 electrones. Donde, para poder nosotros realizar la configuración electrónica, debemos empezar desde el de menor energía al de mayor energía hasta completar los 8 electrones. Por lo tanto, comenzamos con el primer nivel de energía, que sería 1s2. Ahí ya llevamos 2 electrones. Siempre debemos fijarnos en el número que está arriba, en el número pequeño que está arriba, para poder hacer la configuración electrónica. Luego pasamos al siguiente nivel de energía, que sería el 2. En este caso sería 2s2. Aquí nosotros llevamos 4 electrones. Si nosotros pasamos al siguiente nivel de energía, sería 2p6. Pero si nosotros colocamos que hay 6 electrones, en total nosotros tendríamos 10 electrones. Por lo tanto, nos pasamos que en este caso el oxígeno tiene 8. Por lo tanto, aquí solamente serían 4. Y ahí nosotros tenemos la configuración electrónica del oxígeno. Y vamos con el último ejemplo, que sería el elemento calcio, donde el elemento calcio tiene número atómico 20. Por lo tanto, la cantidad de electrones que tiene este elemento serían de 20. Donde para poder hacer la configuración electrónica, los números que están en rojo, ¿cierto?, me debe dar la suma de 20. Por lo tanto, comenzamos por el primer nivel, que sería el 1s2, donde ahí llevaríamos 2 electrones. Pasamos, ¿cierto?, al 2s2, serían 4 electrones, 2p6, serían 10 electrones, donde nos faltarían, ¿cierto?, 10 electrones para llegar a los 20 que serían del calcio. Luego continuamos con 3s2, que llevaríamos 2 electrones. Luego pasamos al 3p6, donde llevamos 18, o sea, nos faltarían solamente 2. Y después del 3p6 podemos ver que viene el 4s2, donde el 4s2 me quedaría completo, ¿cierto?, porque ahí yo completo lo que son los 20 electrones. ¿Ya? Así que espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, ustedes me mandan un mensaje, ¿cierto?, a mi correo. Y lo que deben tener ustedes en consideración para poder hacer lo que es la configuración electrónica, primero seguir el diagrama de las diagonales, indicando la cantidad de electrones como máximo que puede tener cada subnivel, y viendo, ¿cierto?, cómo se va completando a partir de estas diagonales. Aquí está el diagrama como es, en forma diagonal. Y acá, ¿cierto?, tenemos en forma horizontal, que yo lo distribuí para poder hacer más fácil lo que es la configuración electrónica. Deben fijarse bien entonces en el número atómico para poder hacer la configuración electrónica de los ciertos elementos, y de ahí comenzar a contar hasta completar la cantidad de electrones que me pide cada elemento. Así que muchos cariños, y cualquier duda me escriben.